Buenos días, hermanos. Soy el padre Eliel. Estoy actualmente sirviendo en la parroquia de Santa Cecilia, en la unidad de la Inmaculada Concepción, en este pueblo de Santa Cecilia. Y el día de hoy, hermanos, viernes 17 de julio, seguimos meditando el Evangelio de San Mateo. El día de hoy contemplamos el capítulo 12, del versículo 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Bien, hermanos, pues continuamos en el Evangelio de San Mateo. Son lecturas continuadas y nos encontramos ante este problema de Jesús nuevamente con los fariseos. Ahora se trata de lo que está permitido y no está permitido hacer en sábado, desde la visión de los fariseos. Y es un caso de hambre. Jesús permite que sus discípulos arranquen espigas y por eso lo critican los fariseos. El sábado, en el ambiente judaico, en sus raíces, es un espacio de acción de Dios en la historia del hombre. Junto con la circuncisión, el día sábado era un signo de la alianza. Incluso se castigaba con la muerte a quienes violaban el día sábado. Pero los fariseos habían reducido esta situación sagrada a la casuística de lo que se permite y lo que se prohíbe. Habían distorsionado completamente el sentido del sábado. Y bien, entonces Jesús, para rebatir a los fariseos, cita lo que hizo el rey David. Y pues ellos no se atreven a juzgar al rey David. Quiere hacerlos entender que el sábado está en función de las personas y que es más que un cumplimiento estricto. Por eso después, citando al profeta Oseas, les dice: Dios quiere misericordia y no sacrificios. La misericordia proviene de Dios y en este caso, quien está manifestando la misericordia terrenamente, palpablemente, es Jesús mismo, verdadero Dios, verdadero hombre. Él tiene la autoridad sobre el sábado. Y con esta declaración que hace, está declarando inocentes, valga la redundancia, a sus discípulos. Dios está a favor del hombre. Por eso, el Verbo del Padre se encarnó y se hizo hombre, Jesucristo nuestro Señor. Así que la medida del hombre es Jesús. Jesús es un hombre real. Es Dios, pero también es un hombre real. No es una idea, es un hombre real. Nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús, los que hemos sido bautizados en su nombre y nos hemos revestido de Cristo, estamos llamados a observar a Jesús para aprender de Él. Porque Él es el hombre perfecto. En la medida que nosotros buscamos parecernos a Jesús, actuar como Jesús, en esa medida nos humanizamos. En la medida, por lo contrario, en la medida que actuamos según nuestras propias ideas y nuestros propios deseos, nos estamos deshumanizando porque tendemos al egoísmo. Hay que observar a Jesús para aprender de Él. Ante la ley manipulada al antojo de las autoridades religiosas del momento en que vivió Jesús históricamente, estas leyes aplastaban al hombre. Por eso Jesús propone la misericordia. Él se compadece del sufrimiento del otro. Conoce perfectamente las situaciones de cada hombre, como hombre que se ha hecho, y por eso se compadece, es misericordioso.
Lo contrario de esta actitud de Jesús es el egoísmo. Cuando el hombre solamente se observa a sí mismo, el hombre solamente quiere satisfacer sus deseos y pasiones. Entonces Jesús, además de venir a reivindicar la ley, viene a mostrarnos cómo comportarnos como verdaderos hombres. Bien, hermanos, en la actualidad hay grupos de personas que sacrifican a la persona por sus ideas distorsionadas de la persona. Así como los fariseos sacrificaban a las personas por la ley, también en la actualidad hay grupos que sacrifican a las personas por sus ideas. Conocemos de estos grupos ideológicos que nos están atacando duramente. Este tipo de ideas se han convertido como en una especie de ídolos. Los ídolos exigen sacrificios. Y estos sacrificios que exigen, pues puede ser nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras familias, nuestras personas. Jesús nos viene a liberar también de todo eso. ¿Cómo? Mostrándonos quién es Él. Por eso nosotros los cristianos estamos llamados a aprender de Jesús y a comportarnos como Él. Así es que, hermanos, miremos a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Él nos enseña a ser hombres de verdad. Él está a favor de nosotros y nos invita sobre todo a que veamos al hombre en su grandeza y en lo sagrado que es, porque cada hombre es imagen y semejanza del mismo Dios. Que el Señor nos ayude a ser auténticos discípulos de Cristo.